La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), por medio del Centro de Estudios para la Integración Económica (CEIE), les da la más cordial bienvenida al seminario virtual Midiendo el grado de integración económica centroamericana vía dinámica de interconectividad 10 Spillovers, como parte del seguimiento a los resultados de la iniciativa Call for Papers 2021 Centroamérica, avances y desafíos a 200 años de su independencia. Esta es la primera actividad de la serie de webinars para socializar los resultados de los ganadores y menciones honoríficas de dicha iniciativa. Para iniciar, brindo el espacio a la licenciada Desiree García, directora del Centro de Estudios para la Integración Económica Centroamericana de SIECA, para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Un saludo a Michael Marenco, que es uno de nuestros investigadores y quien ha ganado el primer lugar aquí, quien extiendo una cordial felicitación. A Claudia García, nuestra jefa del Centro de Estudios de la parte de lo que es gestión de conocimiento, estudios. Muchísimas gracias y sobre todo a nuestra audiencia que ha hecho espacio en sus agendas esta mañana para podernos acompañar. Sin duda alguna, si bien es cierto, en esta ocasión se me ha brindado pues el honor de poder inaugurar esta serie de eventos en los que vamos a posicionar y brindar un espacio para nuestros ganadores del Call for Papers y las menciones honoríficas. No puedo dejar de agradecer a la Secretaría General del SICA, al Banco Centroamericano de Integración Económica, que sin duda alguna esta alianza estratégica de hace varios años permite crear espacios para generación de conocimiento y este conocimiento que sea crítico. Sobre todo agradezco también a la Universidad de Chile y a la Universidad de Loyola de Andalucía, quienes también con su apoyo pudimos trabajar en esta cuarta edición, que como bien ha mencionado Andrea, es Centroamérica, avances y desafíos a 200 años de la independencia. Esta iniciativa llevó muchísimo más tiempo de lo esperado. Y sí comentarles que esto se debe a que se recibieron muchos artículos que abordaron diferentes temáticas. Para ser muy precisa, temáticas que abordan los 5 pilares del sistema de integración centroamericana. Todos los participantes pertenecían a países centroamericanos como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá. Pero también dimos espacio a escuchar y conocer conocimiento de parte de investigadores de Estados Unidos, de República Dominicana, de México y de Argentina. Luego del proceso de revisión de los artículos resultaron ganadores 3 personas y 6 menciones honoríficas. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar de voz de uno de los autores el resultado del artículo ganador denominado Midiendo el grado de integración económica centroamericana vía dinámica de interconectividad de spillovers. Reconocer a Michael Marenco y a Gilbert Urbina, ciudadanos nicaragüenses, pero sobre todo muchachos jóvenes, quienes se dieron a la tarea definitivamente de generar y trabajar un modelo econométrico de variables, lo cual es un desafío, creando un propio indicador para la región y generando de esta cuenta nuevo conocimiento, temas innovadores, es lo que propiciamos desde la región centroamericana. Así que muchísimas felicidades, Michael y Gilbert, por esta iniciativa. A nuestra audiencia los invitamos a que puedan también conocer este trabajo. Lo importante es que ustedes observen que el trabajo que los muchachos hicieron fue tomando información disponible en la región. Sobre esta base, pues trabajar este modelo econométrico de variables y finalmente llegar a un nivel de detalle, a presentar y proponer un nuevo indicador. Finalmente, agradezco de antemano a Claudia García, la jefa del Departamento de Investigación y Análisis de la SIECA, quien no solo fue parte del proceso de evaluación de todos los artículos ganadores como parte de este comité conformado por los socios que he mencionado, pero que también sin duda alguna conoce a detalle este trabajo. SIECA, como instancia técnica responsable del proceso de integración económica y la facilitación del comercio, destacamos la importancia de poder seguir generando conocimiento en áreas tan específicas de trabajo, conscientes de que la información y el conocimiento son la clave para el desarrollo de nuestra región. De nuevo, Michael, muchas felicidades. Le motivamos a que
pueda seguir investigando. Usted es un muchacho joven y así que adelante. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a usted, licenciada García, por sus palabras. A continuación, conoceremos más a detalle los resultados del paper ganador del primer lugar. Para ello, este documento fue elaborado por Gilbert Urbina y Michael Marenco, y ambos son de nacionalidad nicaragüense. Voy a permitirme leer un resumen de la hoja de vida del licenciado Michael Marenco previo a su exposición, y quien será quien nos brinde todos los aspectos relevantes que llevó el desarrollo de este paper y lo llevó a ese primer lugar. Michael Marenco es economista, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua. Posee un diplomado en liderazgo y gerencia política por la Universidad de George Washington, cofundador del Centro Pensamiento Polymates. Trabajó como economista en el Banco Central de Nicaragua en las áreas de estadísticas macroeconómicas y de cuentas nacionales. Asimismo, ha trabajado como asistente económico en el área de promoción económica de la Embajada de México en Nicaragua. Posteriormente se desempeñó como consultor económico para la firma de consultorías AgriConsulting Europe S.A. El señor Marenco también ha sido docente universitario, impartiendo asignaturas como Economía, Estadística y Comercio Internacional en la Universidad Católica Redemptoris Mater y en la Universidad Juan Pablo II. Actualmente se desempeña como consultor económico independiente y estudiante de maestría en finanzas y riesgo bancario con especialidad en Business Intelligence y Big Data Analytics en la Hurepan School of Management and Business. A continuación tendremos los comentarios de nuestro expositor y posteriormente daremos la palabra a la licenciada Claudia García para que nos brinde sus comentarios. Adelante, Michael. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esa presentación, gracias por las felicitaciones, gracias por el espacio. Mi colega Gilbert Urbina no pudo acompañarnos en esta ocasión debido a pendientes laborales, pero igual que mi persona, nos sentimos muy honrados por este espacio, muy agradecidos por este espacio. Sin más dilación, les voy a hablar un poco de nuestra investigación, de lo que nos llevó en este proceso, cómo fue el proceso de investigación de este paper. Bueno, el título, midiendo el grado de integración económica centroamericana vía dinámica de interconectividad y spillover. El génesis de todo esto fue una simple pregunta. ¿Existe integración? Nos sentamos a discutir y llegamos a la conclusión de que si existe integración en la región, debería haber un proceso integrador, deberían haber variables que denoten esa integración. Es decir, si es verdad que existe integración económica, esto sería evidenciable a través del comportamiento de una variable de relevada importancia, como en este caso nosotros utilizamos el índice mensual de actividad económica. Entonces, a partir de esa pregunta de investigación, porque si existe integración, debería observarse esa integración, todos los países miembros del CA6 deberían tener algún tipo de convergencia en alguna de estas variables. Entonces, lo primero fue la revisión de literatura. ¿Qué es lo que nos dice la literatura en materia de integración económica? Bueno, la literatura en materia de integración económica es vasta, pero en materia de un índice que logre capturar este nivel de integración, nuestra propuesta parte de lo siguiente. Hemos considerado medir el grado de integración empleando un índice de interconexión dinámico a través del nivel de contribución de los países a los conmovimientos. Nosotros denominamos conmovimiento al comportamiento entre los países miembros del CA6. Es decir, como estos se comportan, debería haber reciprocidad entre ellos mismos, debería haber un efecto rebote entre ellos, puesto que hay integración. Entonces, esa es una primera hipótesis, o mejor dicho, una segunda, porque la primera, existe integración. ¿Cómo podemos identificar esa integración? Bueno, debería haber conmovimientos entre los países. Entonces, eso fue lo segundo que tratamos de observar o identificar en el comportamiento de estas variables. Si esos conmovimientos existen, entonces debe haber reciprocidad entre los miembros del bloque. Bueno, al respecto, Cáceres menciona que ante un proceso de integración económica se suscitan impulsos de crecimiento económico entre los países miembros que los lleva a compartir su crecimiento económico entre los países miembros, lleva a compartir su crecimiento mediante un efecto de derrame proveniente de corrientes comerciales recíprocas. ¿Qué es lo que nos está diciendo Cáceres acá? Cáceres nos está comentando que si existe integración económica, entonces debería haber un efecto de derrame
producto de esos conmovimientos. Ese efecto derrame es lo que nosotros tratamos de capturar. Entonces, donde nuestro índice entra y nosotros hacemos la propuesta. Ahora, nuestra propuesta es muy diferente a otros. ¿Por qué? Porque existe índice de integración económica en Asia, en Europa, en África, en Latinoamérica ya existía precedente de ello. En Centroamérica incluso han habido aportes intelectuales alrededor de capturar o medir o cuantificar la integración. Entonces, ¿en qué difiere nuestra propuesta? En dos cosas muy importantes. La primera es que es un índice dinámico, no es un índice estático. Captura el comportamiento integrador a lo largo del tiempo. La segunda es que captura los movimientos para efecto de darnos cuenta de las siguientes cosas. Primero, medir el grado de integración regional y trazar su evolución a lo largo del tiempo. Podemos observar esta evolución a lo largo del periodo que nosotros podamos observar. En este caso, nuestro periodo fue 2018-2021. Sin embargo, a la hora de analizar el IMAE, el índice mensual de actividad económica, tuvimos una brecha muchísimo más larga. ¿Por qué? Porque era la hipótesis que queríamos observar si se cumplía en este caso, que si había integración, una de las variables debería denotar esa integración para todos los países miembros del bloque. Entonces utilizamos como periodo 1990-2018. Vamos a verlo posteriormente. Entonces, medir el grado de integración, ya lo mencioné, identificar las contribuciones que se originan en cada país y que se designan a cada miembro del sistema para gastar las fuentes generadoras de los impulsos integradores. Esto es muy interesante, muy hermoso, de hecho, porque podemos identificar qué país está generando más estos impulsos de integración. No solo cuantificamos un nivel de integración para todos los miembros del bloque, sino que identificamos qué país está emitiendo mayores impulsos integradores, qué país además está percibiendo o beneficiándose de estos impulsos integradores y cuál es el comportamiento neto a lo largo del tiempo. C, entonces, es identificar a los receptores netos del impulso de integración y por último identificar las direccionalidades de los impulsos. Eso es muy importante para la toma de decisiones políticas. ¿Qué dirección está tomando nuestro índice? ¿Qué nos puede decir a lo largo del tiempo? ¿Qué cosas se pueden prever en función del comportamiento de este índice? Entonces, voilà. Lo que hicimos fue observar el IMAE en niveles para cada uno de los países miembros del bloque y el periodo fue de 1990 hasta 2021 también y observamos cómo existe convergencia, existe esta tendencia creciente para todos y cada uno de los países miembros del bloque. Entonces, eureka, tenemos indicios de integración económica. La labor siguiente entonces es explicar que es, o mejor dicho, encontrar una explicación para cada uno de los movimientos del índice, si realmente tienen asidero real, si realmente tienen lógica, si realmente tienen una explicación con un asidero real, valga la redundancia. Entonces, aquí esta es la primera fotografía que nos indica que sí existe convergencia, que existe una tendencia para cada uno de los países miembros del bloque. Estamos observando el índice mensual de actividad económica en niveles desde 1991 desde enero de 1991 hasta septiembre de 2021. Entonces, esto fue el primer indicio de que efectivamente podemos cuantificar esta integración económica, de que existe y se puede cuantificar. Bueno, el asidero teórico, ¿qué dice la literatura alrededor de eso? Nosotros utilizamos, bueno, otra de las propuestas novedosas, o otro del complemento en nuestra propuesta novedosa, viene siendo que nosotros utilizamos un índice que se usa mayormente en el mundo financiero. Este índice es una propuesta de Diebold y Yilmaz. ¿Y por qué utilizamos este índice? Porque en el mundo financiero se utiliza generalmente para percibir esos movimientos, esos rezagos, ese comportamiento en las variables. Entonces, si nosotros queremos capturar el spillover, que se utiliza también en el mundo financiero, entonces ese efecto derrame de los países que ya mencionaba Cáceres anteriormente, entonces nosotros lo queremos capturar a través de un índice financiero, solo que nosotros lo adaptamos al mundo comercial. Lo pasamos del mundo financiero al mundo comercial. ¿En qué consiste este índice? Consiste en utilizar las varianzas como medida de interconectividad y extraer una tabla que identifica los generadores de shock. Lo que ya mencionaba antes, quiénes son generadores de impulsos integradores, quiénes son receptores netos de impulsos integradores,
cuál es el comportamiento neto a lo largo del tiempo, en qué periodo un país determinado es emisor más, en qué otro periodo es receptor, es decir, cuál ha sido o cuál es su comportamiento a lo largo del proceso de integración. Entonces, ¿cómo o de dónde partimos para nuestro modelo? Bueno, lo primero es que utilizamos para esto partimos de un modelo de vectores autorregresivos. Primero, por muchas de sus bondades econométricas. Entonces, partimos de un vector de modelo autorregresivo, donde Y sub t va a representar el vector aleatorio de dimensiones k por 1. A sub i va a representar, en este caso, una matriz de coeficientes k por k. Y v, en este caso, va a representar un vector de intercepto. Epsilon, al final del día, nos va a representar un vector aleatorio también de dimensiones k por 1. Entonces, esta es la parte técnica. Nosotros hacemos un conjunto de transformaciones a partir de la propuesta de Diebold y Yilmaz y llegamos a esta forma del índice. Entonces, esto es muy importante trabajar esto porque asumimos que el modelo presentado es invertible, asumimos que puede expresarse como un proceso de media móvil de orden infinito. Eso es muy importante porque esto nos va a ayudar a la hora de crear o identificar la función generadora de respuesta, que nos va a permitir a su vez tener ese input para nosotros poder desarrollar el índice. Pero ¿cómo se traduce todo esto? Bueno, tenemos un primer impulso. Ese impulso, en términos laxos, de forma genérica, va a transmitir o va a llevar consigo una contribución al sistema de integración. Nosotros podemos identificar de dónde viene esa emisión y cuál es la dirección de esa emisión. Podemos entonces identificar tres cosas: la contribución, la emisión y la dirección de ese impulso integrador. Es decir, los impulsos integradores están ahí, se están generando. El índice lo que hace es identificar de dónde vienen, quién los está emitiendo, en qué dirección van y de cuántos son, qué tan fuertes son. De tal forma que eso nos va a permitir hacer un seguimiento histórico, tanto para validar como para identificar o prever. Validar, por supuesto, que el índice funcione correctamente, que esté capturando cosas que tengan un asidero real. En segundo lugar, también identificar en qué momento o en qué periodo nuestro índice tiene un comportamiento al alza o a la baja. Eso ya se los voy a explicar, que cómo se interpreta este comportamiento al alza o a la baja. Y finalmente, esto nos brinda una oportunidad de maniobra, una oportunidad para los policymakers, para la toma de decisiones de corto plazo. Entonces, finalmente, luego de un conjunto de transformaciones, llegamos a la forma final de nuestro índice. Pero ¿cómo se traduce esto? El índice, como mencionaba anteriormente, arroja una tabla que identifica estos impulsos. Básicamente, nuestro índice va a ser capaz de identificar en función, digamos, tenemos en observación al país A, cuánto le transmite el país B, cuánto él transmite al país B, cuánto recibe del sistema y cuánto aporta al sistema. Ahora, algo importantísimo, pero a la vez muy, muy bonito, es que podemos identificar cuánto un país transmite de impulso integrador a la región, excluyendo su propio aporte. Es decir, cuánto de eso es netamente un impulso en beneficio de los demás miembros del bloque, excluyendo el beneficio mismo de ser parte del bloque. Dicho de otra forma, o para representar mejor la idea, podemos identificar a través del índice cuánto el país A percibe del país B, aporta al país B, pero también percibe del país B, y a su vez identificar cuánto aporta al sistema, pero también cuánto recibe del sistema. Eso es precisamente lo que nuestro índice va o ha capturado y es capaz de capturar. Esta es una fotografía de todo lo que les acabo de mencionar y a continuación se los voy a explicar. La verdad me emociona muchísimo porque es súper hermoso esta fotografía. Vean, tenemos el caso de Costa Rica. Costa Rica percibe de El Salvador 2.5, 2.6, 2.7, 1.9, 2.2 de todos los países miembros del bloque. ¿Quiénes son los que están aportando el mayor impulso integrador o quienes están aportando mayores beneficios de esa integración económica a Costa Rica? En este caso, nuestro índice nos dice que los países que le están aportando más son Guatemala y Honduras.
En el caso de El Salvador podemos identificar también Honduras y Guatemala como los que están aportando mayores impulsos integradores a El Salvador, perdón. Y en el caso de Guatemala, quienes le están aportando mayores impulsos integradores serían Costa Rica y Nicaragua. En el caso de Honduras podemos identificar a El Salvador y a Honduras, mejor dicho, Honduras y El Salvador. El impulso integrador de Honduras hacia El Salvador es bastante alto, así como el impulso integrador que recibe Honduras de El Salvador. Vean todo eso. En el caso de Nicaragua se beneficia muchísimo más del impulso integrador desde Honduras, en el caso de Costa Rica y en el caso de Panamá y Guatemala. Es decir, al final del día, si queremos observar el comportamiento global, más allá del comportamiento individual, nos ubicamos en esta columna e identificamos que los que se están beneficiando más de la integración económica son, en primer lugar, Costa Rica y en segundo lugar, Honduras. Y quienes están emitiendo más cantidad de impulsos integradores a la región son Guatemala y Honduras, en esta parte de acá. Si queremos, como les mencionaba, excluir el beneficio individual, si lo podemos decir en esos términos, o queremos excluir el beneficio de esta integración que está percibiendo el mismo Guatemala y Honduras, igual ellos son y destacan como los países que están emitiendo mayores impulsos integradores a la región. Al final del día, el impulso neto, todo lo que se está generando, el índice global es de 67.8. Resumido, los que están beneficiándose más son Costa Rica y Honduras, los que están emitiendo más impulsos integradores, en este caso son Guatemala y Honduras. Tenemos entonces la fotografía de nuestro índice. Observemos cómo a partir, bueno, desde la fecha de 2012, desde el periodo 2012 hasta 2018, tenemos un comportamiento al alza. Por supuesto, ciertas irregularidades debido a distintos escenarios, distintos comportamientos estacionales y por la heterogeneidad del comportamiento de los distintos países, pero en términos generales hay una tendencia al alza. Luego en 2018, derivado de conflictos, como en el caso de la crisis de Nicaragua, como las protestas en Costa Rica, en Guatemala. Entonces, todo esto llevó a partir de 2018 que el índice descendiera. Importante esto, nuestro índice va a capturar el comportamiento integrador. ¿Qué significa esto? Que si nuestros países y nuestra región desciende, tiene un shock económico negativo fuerte, y todos los países de la región lo sufren, lo padecen, ese índice se va a disparar al alza. Entonces, cualquier aumento de este índice representa que están más integrados, aunque eso represente que están en desaceleración o en contracción económica, y precisamente eso es lo que nos denota este índice a partir de 2020, cuando inicia el COVID. Vean este repunte de acá, y fue cuando todas las economías de la región empezaron a decrecer producto del shock de la pandemia de COVID-19. Entonces, el índice va a capturar esos conmovimientos que denotan una integración, independientemente eso represente un comportamiento del Producto Interno Bruto positivo o negativo. Simplemente nos va a indicar qué tan integrados están. Se están comportando de una misma forma, en una misma tendencia, en una misma dirección. Están integrados, eso es. Observemos el caso de Panamá. En el caso de Panamá, nosotros empezamos desde nuestro periodo de observación con shocks altos. Aquí lo que nosotros tenemos es la posición neta. Las partes positivas representan cuando el país fue emisor neto de integración para la región. Y las partes negativas representan cuando el país fue receptor neto de integración en la región. De tal forma que observamos que Panamá empezó con impulsos integradores altos, pero empezaron a desacelerarse hasta caer en 2015, 2016. 2016 tener la mayor baja, la mayor caída. Entonces empezamos con impulsos altos, descendemos en los impulsos de integración y a partir de 2017, 2018 empieza a beneficiarse de la integración, pero no a emitir necesariamente impulsos integradores. Y así tenemos un comportamiento luego en 2021, donde se beneficia más de la integración que lo que él aporta a la integración. Entonces tenemos ese comportamiento heterogéneo. En el caso de Costa Rica, tenemos impulsos integradores
positivo en el primer periodo, pero después tenemos netamente un beneficio, valga la redundancia, un beneficio neto de la integración económica. Entonces, a partir de acá podemos observar 2015, acá, perdón, a ver, se me pasó el año, tenemos 2010, 2012. A partir de 2012 empezamos a ver este comportamiento como beneficiándose netamente de la integración. Luego, en el caso de Nicaragua, tenemos este comportamiento donde se beneficia de la integración, pero en 2016, aproximadamente 2015-2016, empieza a emitir impulsos integradores, pero es en 2018 donde estos impulsos integradores descienden. Luego vuelve a haber una recuperación leve y luego vuelve a ascender y luego vuelve a descender. Pero en los primeros 5 años tenemos la posición de Nicaragua como un receptor neto de integración. En el caso de El Salvador, tenemos un breve, muy breve periodo donde se caracteriza por ser un emisor neto, pero luego un receptor neto de integración hasta 2012. Luego de eso es un emisor neto de integración hasta 2017-2018 y luego se convierte en un receptor neto. Entonces, esta característica es súper interesante porque nos permite a los policymakers identificar en qué momentos o en qué periodo un determinado país está emitiendo más impulsos al sistema o está recibiendo más impulsos del sistema. En el caso de Honduras, tenemos un comportamiento muy heterogéneo. Honduras, recordemos por las anteriores filminas, que se ha caracterizado por ser uno de los principales emisores netos de impulsos de integración en la región. Entonces, pero aquí en este periodo tenemos también un comportamiento un tanto heterogéneo. En 2010 tenemos que se caracteriza más por ser emisor neto. Ahora, algo importante no es que durante este periodo no emitió ningún impulso integrador, no, sino que en un juego de suma cero tiene que haber un comportamiento dominante. En este caso, el comportamiento dominante es que de 2010 a 2012 se caracterizó más por ser un receptor neto de impulsos de integración. Luego de 2012 hasta 2015 se caracterizó por ser un emisor neto de impulsos de integración y así sucesivamente. En el caso de Guatemala tenemos el comportamiento más interesante en cuanto a emisores de impulsos integradores. Si nosotros recordamos la anterior filmina, observamos que Honduras tenía un ratio mayor que Guatemala en cuanto a impulsos integradores. Sin embargo, el impulso integrador más constante a lo largo del tiempo lo tiene Guatemala. Es decir, es quien más constantemente está siempre emitiendo impulsos integradores a la región. Ahora, el cuadro completo, la fotografía completa, observemos. Entonces, este índice de spillover neto nos muestra la posición neta de los países a lo largo del tiempo, en qué determinado momento fueron emisores, en qué determinado momento fueron receptores netos de integración, de impulsos integradores. Otra fotografía muy bonita es la cantidad de impulso hacia el sistema. Aquí teníamos la posición neta a lo largo del tiempo anteriormente y aquí tenemos cuánto está emitiendo el sistema. Partimos por Panamá. Observamos que Panamá empezó con un impulso impresionante, esto lo tenemos en porcentaje, un impulso impresionante de integración, de esfuerzos integradores en la región. Esto desciende hasta 2016, esto es consecuente con la anterior filmina de los impulsos, de la posición neta, perdón, y luego esto empieza a tener una leve recuperación a partir de 2017, desciende, luego en 2020 desciende, por supuesto, producto de la pandemia de COVID-19. Observemos el caso de Costa Rica. Costa Rica tiene una posición en 2010, en todo el periodo, mejor dicho, en este caso, donde se está emitiendo impulsos integradores a la región. Ahora, algo importante a denotar en todo esto es la cantidad de impulsos que está emitiendo el sistema. Entonces, en este caso, vean la diferencia entre Panamá y Costa Rica. Costa Rica ha tenido impulso alto hacia el sistema, pero después descienden hasta 2015, aumentan, descienden en 2020 y aumentan a partir de 2021, que hay una recuperación de la economía global y por supuesto se empiezan a aprovechar las oportunidades, las ventajas comparativas, etc. En el caso de Nicaragua tenemos que empieza con pocos impulsos hacia el sistema, emitiendo pocos impulsos integradores hacia el sistema,
pero luego se ve mayormente beneficiado de la integración económica a partir de 2016. En el caso de El Salvador, el mismo comportamiento de la posición neta. Hay un breve periodo en el que emite un impulso integrador, pero luego, decimos a partir de 2013, este impulso integrador se multiplica. Estos impulsos integradores, perdón, se multiplican, pasando del 5% al 10%, después al 15% en 2015, descienden un poco y luego descendemos nuevamente a una posición entre 5 y 10, 7% en este caso, como emisor de impulsos de integración. En el caso de Honduras, tiene una posición más constante a lo largo del tiempo en los impulsos hacia el sistema completo. Y en el caso de Guatemala, también un comportamiento muchísimo más homogéneo en cuanto a impulsos integradores. Veamos, en el caso de Honduras y en el caso de Guatemala, el comportamiento es muchísimo más homogéneo. A la hora de observar la fotografía completa, destaca el caso de Guatemala y el caso de Honduras como un comportamiento más constante de la integración de impulsos integradores hacia el sistema en todos nuestros periodos, desde 2010 en este caso hasta 2021. Entonces, otra fotografía que es muy importante y que es información adicional que arroja nuestro índice es el comportamiento hacia el 10º país expresado en términos de porcentaje. ¿Qué es esto? Es la cantidad de impulsos integradores que ofrece cada uno de estos países desde su posición. Entonces, Costa Rica, excluyendo, perdón, su posición. En el caso de Costa Rica, lo observamos, en el caso de Guatemala, Honduras. Entonces, ¿quiénes están beneficiando o están emitiendo, perdón, impulsos integradores? En este caso es Honduras, en este caso Guatemala. ¿Quiénes están beneficiándose más? En este caso es Nicaragua, perdón, Panamá. Panamá y Nicaragua son los que se están beneficiando más. El índice de spillover hacia el 10º país va a reflejar en este sentido quiénes se están beneficiando más de en qué momento se han beneficiado de la integración, en qué momento han emitido más integración. Entonces, finalmente, esto nos permite responder determinadas preguntas. Nosotros planteamos 4. ¿Cuál ha sido el principal generador de contribución de impulsos del sistema? ¿O quiénes, qué países han sido? Lo ha sido Guatemala y lo ha sido Honduras. ¿Cuál ha sido el principal receptor y emisor de impulsos del sistema? El principal receptor ha sido Costa Rica. Nicaragua podría decirse que se ha beneficiado de la integración económica, pero no ha sabido explotar esos beneficios derivados de la integración económica. Voy a regresar a la filmina. Posteriormente voy a regresar a la filmina donde aparecían todos los números y podemos observar. Voy a regresar acá. Acá. Podemos observar en el caso de Nicaragua, que es quien menos está beneficiando de la integración. No porque no existan beneficios en la integración, sino porque no lo está explotando como debería o al máximo. Entonces, en este caso, respondiendo nuevamente a la pregunta, ¿quiénes están emitiendo más? Honduras y Guatemala. Quienes están beneficiando más, Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Sin embargo, Nicaragua podría aprovechar muchísimo más los beneficios derivados de la integración. 3. ¿Cómo se comporta el sistema en términos generales cuando hay transmisión de impulso? El sistema en términos generales es estable, el comportamiento es creciente, la tendencia es creciente, es positiva. ¿Cuál ha sido la evolución con breves periodos, por supuesto, de comportamiento negativo? ¿Cuál ha sido la evolución temporal de las contribuciones del impulso del sistema? Igual, ha sido positivo, ha sido creciente, ha tenido una tendencia al alza. Determinados shocks, tanto externos como en 2018 por la crisis, el conflicto comercial entre China y Estados Unidos. Nosotros observamos en nuestro gráfico cómo estos beneficios empezaron a descender, beneficiarse del sistema de integración. Entonces, eso representó un descenso en cuanto a los receptores netos de integración, perjudicando, por supuesto, todo el sistema. Consideramos entonces que el índice logra registrar satisfactoriamente los avances y retrocesos en el proceso de integración y lo interpreta como un proceso interdependiente. Servirá entonces como una valiosa herramienta de seguimiento que alentará cuando los países desvíen de la trayectoria esperada, cuando se desaceleren, cuando reviertan su tendencia integradora, identificar, por supuesto, en qué periodo están siendo emisores netos de integración, en qué periodo están siendo receptores netos de integración, identificar también la posición en cuanto a emisores, es decir,
en qué momento están admitiendo más al sistema, cuál es la contribución al sistema, excluyendo la propia de cada país, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, tiene el potencial para convertirse en una valiosa herramienta de pronóstico y en una valiosa herramienta para los policy makers, para pronósticos de corto plazo. Muchísimas gracias. Agradecemos la magistral exposición del licenciado Michael Marenco y a continuación tendremos los comentarios a cargo de Claudia García, quien es jefa del Departamento de Investigación y Análisis de la Dirección General de Integración Económica, Facilitación del Comercio y Transporte. Previo a ello, me permito leer un resumen de su hoja de vida. La licenciada García es economista, máster en finanzas y análisis estadístico, con experiencia laboral de 18 años en investigación y análisis económico, político, así como la ejecución y monitoreo de proyectos nacionales y regionales. Actualmente se desempeña como jefa de investigación y análisis de SIECA. Es columnista en revista Forbes Centroamérica y catedrática universitaria. Cuenta con una licenciatura en Economía y una maestría en Finanzas de la Universidad Rafael Landívar, de Guatemala, y un diploma en Estadística por el Instituto de Estadística para Asia y el Pacífico de Japón. Así que sin más, dejo el uso de la palabra a la licenciada Claudia García. Adelante. Muchas gracias por esta oportunidad. Realmente me siento, creo que igual de emocionada que Michael, como lo ha transmitido en su presentación. Quiero agradecerle porque ha hecho una presentación bastante amena, agradable y sobre todo, a pesar de que es bastante técnica y científica, nos ha permitido comprender realmente cuál es el propósito que tenían Michael y Gilbert a la hora de presentar este artículo galardonado con el primer lugar. Como ustedes pudieron darse cuenta, el artículo pues nos presenta realmente una propuesta innovadora y eso es lo importante de resaltar, ¿verdad? Que este documento tiene como fin pues medir ese nivel de integración que tienen los países de la región centroamericana que han pasado por este proceso de integración económica centroamericana. Justamente lo que nos presenta Michael esta mañana es que es importante medir ese grado de integración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque permite identificar aquellos países que son emisores o receptores de un impulso de integración en un determinado momento en el tiempo, ¿verdad? Y esta posición les permite distinguir aquellos shocks que provienen de forma externa a estas economías, ¿verdad? Entonces, es importante resaltar que están utilizando, en este caso, el IMAE principalmente de cada país, ¿verdad? Entonces, usan información que es actualizada, que es moderna y sobre todo, pues, que lo que hacen es asociar estos efectos al proceso de integración, ¿verdad? Cuando nos va presentando Michael en las gráficas aquellos momentos de auge y de desaceleración en el impulso de integración, vemos entonces que se identifican muy bien como que periodos, ¿verdad? Y esto, como bien lo indica Michael, pues es una herramienta bastante útil para la toma de decisión, ¿verdad? Algo que resalto acá es que su metodología pues es bastante innovadora, ¿verdad? Y eso permite darle un sustento científico importante, ¿verdad? El documento que tiene el galardón de primer lugar, pues nos está presentando en esta mañana las razones o las características por las cuales se le otorga este primer lugar. Algo que me gustaría resaltar en este artículo es que se enfocan bastante en esta medición de integración económica, ¿verdad? Es la razón por la que utilizan el IMAE. Sin embargo, vamos a analizar o a determinar o a limitar que no toma otras dimensiones que son parte también de la integración, como aquellos aspectos sociales, turísticos o de medio ambiente.
¿verdad? Entonces, el índice viene a ser muy puntual y permite entonces resaltar justamente o medir o ir dando ese seguimiento a las variables económicas que son parte de este proceso de integración y que finalmente son parte de lo que se busca y del objetivo que tenía aquel Tratado de Integración Económica Centroamericana, donde se busca el bienestar de todos los pueblos centroamericanos, ¿verdad? Entonces, el poder enfocarnos y tener esa delimitación creo que es un aporte sustancial del trabajo que hoy nos presentan. Y creo que es muy relevante para el subsistema de integración económica centroamericana, pues resalta principalmente el hecho de que se da primero un buen uso de las bases de datos existentes, ¿verdad? De la información con la que se cuenta y sobre todo que es información que está actualizada. Estamos viendo aquí cómo hay una línea de tiempo determinada y que tiene información hasta el último dato disponible, ¿verdad? Yo creo que esto es importante de resaltar, que no se quedaron con una serie de tiempo corta, sino que esto también le robustece el artículo que se está presentando. Vamos a ver que se está brindando también un enfoque regional y que se consideran aquellos aspectos o características determinantes de cada uno de los países centroamericanos, al momento que nos van presentando el caso de cada uno de los países que conforman la región. Sin embargo, yo considero que el aporte más importante que tiene este artículo es esa adecuada elección de la metodología que les permite separar estos efectos y sobre todo que cuando presentan sus conclusiones tienen un sustento científico robusto, ¿verdad? Vemos que la metodología tiene sustento en bases teóricas, estadísticas y econométricas y el índice permite sobre todo capturar y detallar esos momentos de crecimiento y decrecimiento a lo largo de un proceso de integración centroamericana. Creo que muchos de los que estamos involucrados en el seguimiento al proceso, en el apoyo a este proceso de integración centroamericana, como lo es CIECA desde sus funciones, hemos escuchado alguna vez la idea de que quizá el proceso de integración es más favorable para algunos países y quizá para otros pueda ser desfavorable. Sin embargo, este índice permite evidenciar de forma consistente que los países mantienen una tendencia muy similar a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y esos momentos de auge y desaceleración pues se ven reflejados de forma muy similar, ¿verdad? Entonces, como vimos en esta exposición, el índice permite identificar esos momentos muy bien. Y yo creo que para una oportunidad que le veo a este índice y al artículo en general es que este análisis se pueda ir integrando con estos momentos o hitos importantes del proceso de integración, ¿verdad? Ir constatando cada uno de estos auges durante el periodo de estudio con los hitos del proceso de integración, creo que vendría a complementar muy bien y sería un aporte mayor del artículo y abonaría mucho a fortalecer estos argumentos que van en favor del proceso de integración, que el proceso de la región destaca mucho a nivel mundial, ¿verdad? Sobre todo el proceso que ha seguido la Unión Europea, que podría ser nuestro referente a nivel mundial. Creo que esto vendría a robustecer bastante el artículo, ¿verdad? Me gustaría recordar que en 2017 CEPAL hace una medición relacionada al proceso de integración profunda entre Guatemala y Honduras. Y ellos miden a través de justamente de un modelo general computable que el proceso de integración profunda entre Guatemala y Honduras va a tener un efecto positivo en producción y en comercio, ¿verdad? Así como en recaudación tributaria y niveles mayores de empleo. Entonces, yo creo que sería muy bueno como que poder llevar este índice al caso del proceso de integración profunda, que en este caso pues ya es Guatemala, Honduras y El Salvador, y poder como tomar o capturar los hitos del proceso para hacerlo como a nivel micro y que permita como tener un mayor detalle o una mayor precisión
en estas medidas de auge y desaceleración que se dan en este proceso de integración profunda, ¿verdad? Yo creo que el índice contribuye a analizar un aporte a la integración, sobre todo cuando han habido shocks externos, ¿verdad? Y podemos identificarlos muy bien. Y también tiene implicaciones importantes para sustentar los argumentos de resiliencia de la región, ¿verdad? Entonces, creo que hay un área de oportunidad a la hora de presentar las conclusiones y las recomendaciones, y sería de mucha utilidad poder contar con una, yo me permito sugerir como una idea para robustecer su artículo, definir una hoja de ruta o de acciones, ¿verdad?, que se pudieran aplicar para definir una estrategia que permita mantener, ¿verdad?, que este proceso de integración se siga realizando y sobre todo que se siga cada uno de los estadios del proceso de integración con el fin de robustecer con información y sustento científico el trabajo y la labor que se ha venido realizando a lo largo de estos 60 años. Pero realmente yo quiero reiterar mis felicitaciones a los autores de este artículo. Sus aportes realmente constituyen insumos importantes a la discusión académica y creo que deben de servir de inspiración a otros académicos y actores que estamos involucrados en este proceso de integración. ¿Sí? Yo creo que todos los interesados en el proceso y en la región centroamericana tienen herramientas en este estudio para la toma de decisiones importantes. Finalmente, pues, creo que la iniciativa de Code for Papers ve una vez más en esta cuarta edición cumplido su propósito, ¿verdad?, de ser un espacio para la comunidad académica para aportar estas ideas, una nueva forma de ver el proceso, ¿verdad?, tener ideas frescas y sobre todo utilizar la información disponible de la región. Y pues hacer un anuncio también, es importante comentarles que en las próximas semanas vamos a estar teniendo ya el compendio de artículos ganadores y galardonados con mención honorífica. Así que los invitamos cuando ya esté anunciado en nuestras redes, cuando ya tengamos publicado este compendio para que puedan ver este artículo y los demás que han sido galardonados en esta iniciativa. De nuevo, muchas gracias a todos y felicitaciones a los autores. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias, licenciada García, por su intervención. En este momento vamos a dar espacio a preguntas y respuestas, así que la cordial invitación a que puedan remitirnos sus dudas, consultas o comentarios vía chat. Para iniciar voy a permitirme leer 3 preguntas, lo vamos a hacer por bloques. Y la primera dice, de los resultados obtenidos del estudio, ¿cuáles considera los 2 factores principales o más relevantes para que Centroamérica pueda aprovechar la integración? La siguiente, ¿cuánto tiempo les llevó a recolectar la información y a qué retos se enfrentaron como autores al momento de desarrollar la investigación? Y la tercera, primero le expresan felicidades, excelente investigación y excelentes preguntas generadoras. ¿En dónde podría acceder al paper completo? Pero esta pregunta ya nos la ha resuelto la licenciada García con su último aporte. Así que le escuchamos, licenciado Michael. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por esas preguntas también. La primera pregunta denota cuáles son los aspectos más importantes a destacar en aras de la integración económica. Entonces, los aspectos más importantes a destacar en esta investigación, en función de trazar una hoja de ruta para la integración económica, son, primero, identificar qué país están emitiendo los mayores impulsos integradores. ¿Por qué? Porque estos países que están emitiendo mayores impulsos integradores, analizar por qué están haciendo lo que están haciendo bien, qué se puede copiar de ello, qué se puede emular, por supuesto, y quiénes están percibiendo los mayores impulsos de integración. En este sentido, qué se puede hacer para que estos receptores netos también puedan aportar y se conviertan también, tal vez no en emisores netos, ¿verdad?, pero que también emitan impulso al sistema de integración. Uno de los ejemplos para mencionar es el caso de Nicaragua, que se ha caracterizado por ser en la mayoría de los periodos beneficiario de la integración económica. Sin embargo, no ha explotado todo el potencial de la integración económica. Entonces,
Este es el segundo aspecto, además de identificar tanto emisores netos como receptores netos, identificar aquellos países a quienes se les o donde se pueden dirigir políticas públicas o políticas comerciales para efectos de potenciar el beneficio que podrían obtener de la integración económica. La segunda pregunta tenía que ver, si no mal recuerdo, con los retos, cuánto tiempo nos demoró recopilar la información y los retos que identificamos. Bueno, la información que utilizamos básicamente fue el índice mensual de actividad económica. En este caso, el índice financiero lo extrapolamos al mundo comercial, identificamos, por supuesto, que tendrían que haber spillover, efectos derrame, también en actividad comercial, tal como sucede en el mundo financiero. La literatura revisada nos dio sugerencias, nos dio indicios de que así es, de que hay un efecto derrame. Cáceres, por ejemplo, menciona que si hay integración económica, los países miembros del bloque van a compartir productividad. Entonces, cuando utilizamos, en este caso, el MAE de la región, que fue una variable bastante fácil de identificar, bastante fácil de conseguir, observamos esos primeros indicios. Encontramos, por supuesto, explicación a cada uno de los comportamientos y a partir de ahí aplicamos el índice y también con el cuidado, por supuesto, de que tuviese asidero real. La tercera pregunta, si no mal recuerdo, si me lo puede repetir, por favor, la tercera pregunta. Claro, la tercera pregunta, Claudia nos la respondió al momento de indicarnos que los papers se van a generar en compendio y van a estar para el acceso de todos, y así en alusión a las preguntas generadoras, pero solamente como una felicitación. Muchas gracias. Pero por acá tengo un bloque más, así que le daré lectura. Nuevamente, muchas gracias a todos y todas por sus consultas. La siguiente pregunta dice, ahora, permítanme. Con el índice se puede identificar también influencia de shocks externos, como los efectos del COVID en las economías de la región, por ejemplo. Y la siguiente pregunta para el autor. ¿Por qué dice que Nicaragua no aprovecha bien la integración y cómo puede mejorar? Y la tercera es si dentro de la investigación se determinan de manera clara qué factores influyen en la diferenciación entre los impulsos integradores para la región. La tercera pregunta, si la puede repetir, por favor, no entendí. Si dentro de la investigación se determinan de manera clara qué factores influyen en la diferenciación entre los impulsos integradores para cada país de la región. Okay. Bueno, la primera pregunta, si tiene el potencial para detectar shocks externos. En el índice nosotros observamos que puedo compartir pantalla, ¿verdad? Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Ahora le cedo el permiso de un momento. Ahí está, Michael. Gracias. Entonces nosotros observamos en el índice momentos de auge, momentos de desaceleración, momentos de caída, y entonces esos momentos que están acá básicamente son los shocks externos. Tenemos en 2018, por ejemplo, esta desaceleración producto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Tenemos esto de acá. En este momento podríamos decir que la integración o el spillover, ese efecto de, bueno, el spillover es la forma a través de la cual capturamos la integración, ¿verdad? Entonces podemos decir que en este momento que habían tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, se vio afectada la región y la integración disminuyó. En este momento, alguien podría decir, ¿por qué en 2020 la integración aumentó? No es que aumentó, es que se identificó que estaba más integrada la región porque todos los países de la región se vieron afectados por la pandemia de COVID-19. Entonces, en términos generales, sí se podría identificar aquellos shocks externos en el índice. Sin embargo, también tiene o tendría el potencial, y eso sería para futuros investigadores, para otros investigadores que hagan le den un seguimiento a esto, y es descubrir el potencial para que este índice no solo capture los procesos integradores, sino también que prevea shocks externos, porque en este caso identifica los shocks externos en el periodo, pero también podría tener el potencial de identificar futuros shocks externos para efectos del tema de la integración.
La segunda pregunta tenía que ver con el tema de, si me recuerda, licenciado, por favor, discúlpeme. Con gusto. La pregunta es por qué dice que Nicaragua no aprovecha bien la integración y cómo puede mejorar. Claro que sí, muchas gracias. Entonces, ¿por qué se menciona que Nicaragua no está aprovechando muy bien la integración? Minimizo esto. Entonces, nosotros tenemos esta tabla que es la fotografía general del índice y tenemos lo recibido del sistema en cuanto a impulsos integradores. Observamos Nicaragua, que tiene un 10.8 en el índice, siendo el valor más bajo de todos los países miembros del bloque, por lo cual decimos que no está siendo plenamente beneficiado de los beneficios, de las bondades de la integración. Sin embargo, a la hora de analizar la posición neta en Nicaragua, observamos que hay periodos donde sí se ha beneficiado, es decir, Nicaragua se beneficia, pero no se está beneficiando como debería o como podría. Acá identificamos momentos donde ha sido un receptor neto de integración, momentos donde fue un emisor neto, es decir, transmitió impulso, pero no necesariamente se caracterizó por ser un receptor neto. En este caso sí, pero acá no necesariamente como emisor. Ahora, a la hora de analizar la posición de Nicaragua, siempre tomando como ejemplo Nicaragua para la pregunta, ¿cuánto se ha beneficiado? En este caso tenemos periodos en los que no se benefició mucho y periodos donde sí fue más beneficiado. Entonces podemos decir que Nicaragua podría explotar muchísimo más los beneficios derivados de la integración. Tal es el caso de Panamá, por ejemplo. Panamá, acá lo podemos observar que empezó con impulsos de integración altos, pero descendió en el tiempo. Y luego, nuevamente recuperó un poco de ese comportamiento, pero no. Entonces, en términos generales, la primera fotografía, que es el cuadro, nos indica nos ofrece estos índices, estos valores, estos ratios, para efectos de tener un panorama completo de quiénes son estos países que están siendo emisores netos, receptores netos, beneficiándose del sistema o, en términos generales, aportando al sistema, excluyendo el beneficio. Observamos en este caso siempre Nicaragua, que tiene un comportamiento a la hora de excluir el beneficio que ha recibido Nicaragua de la integración y todo lo que ha aportado. Observamos que es un valor bajo también en este caso, 10.6 versus 13.7 de Honduras. Entonces, esta herramienta también ofrece ese potencial de identificar qué países podrían aprovechar muchísimo más esos beneficios derivados de la integración. Ahora, la tercera pregunta, me costó un poco comprenderla, tiene bastante relación con la primera, a mi entender. Pienso que en este caso la integración tendría, o el beneficio del índice, mejor dicho, tendría como mayor potencial el tema de medir o cuantificar, identificar, prever estos impulsos integradores. Si se pueden excluir las tendencias, esa era la pregunta, ¿verdad? Prácticamente. Sí, es correcto. Si se pueden excluir las tendencias. Depende con qué fin se quieran excluir. Es decir, al final del día, si observamos el índice, son es este comportamiento precisamente el que nos dice que también va la región. Pero no entendí tan bien la pregunta, pero si la pregunta en términos generales es si se puede excluir la tendencia, pensaría, o lo único que diría es ¿por qué? ¿Por qué excluirla? ¿Qué beneficio obtendríamos de eso? Pero porque al final del día es la misma tendencia la que nos indica el comportamiento de la región. Al final del día, cuando analizamos el IMAE, observamos la tendencia creciente y positiva de todos los países miembros del CA6. Entonces, por ende, identificamos que hay indicios o había indicios de integración, en este caso a la hora de analizar el IMAE. De acuerdo, muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas más. Estas serían las últimas de este bloque y les daré lectura. Preguntan por qué no se toma en cuenta a República Dominicana siendo un país activo del SICA. Y la siguiente, muy buenos días. ¿Cómo se interpretan los valores que aparecen en la tabla de spillovers
cuando el que transmite y recibe es el mismo país. Okay. Bueno, en el caso de República Dominicana, recordemos que tiene mayor participación a partir del Tratado de Libre Comercio. En este caso, el CA5 y el CA6 con anexión de Panamá en 2013, a partir de 2013, si no mal recuerdo, tenemos entonces el bloque de las economías integradas en la región. En el caso de República Dominicana, tiene mayor participación a partir del CAFTA, del DR-CAFTA, pero para efectos de esta investigación se utilizó el CA6. En el caso de la segunda pregunta, ¿cómo podemos identificar o cómo podemos interpretar, creo que era, el aporte de cada país excluyendo el mismo de él? No me recuerdo, creo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de, a ver, observemos, en el caso de Guatemala, nosotros tenemos un shock, un impulso, perdón, importantísimo de 17.6 al sistema, de 13.7, perdón, al sistema, pero 18, perdón, 0.7 al sistema, acá. Guatemala 17.6 al sistema. Pero si nosotros quisiésemos excluir cuánto de ese beneficio neto está transmitiendo al sistema es el propio beneficio del país, tendríamos entonces un aporte neto, valga la redundancia. Es decir, al final del día es como una especie de teoría de juego. Al final del día, el beneficio que transmite un jugador al sistema puede perfectamente excluirse. Entonces, en este caso, podemos perfectamente excluir el beneficio que obtiene Guatemala de la integración y solamente lo que él aporta en cuanto a impulsos integradores. Entonces, naturalmente, a la hora de transmitir a otros y incluyendo la propia, el ratio va a aumentar más. Pero si excluimos el aporte de Guatemala, el ratio disminuye, pero sigue siendo alto en términos relativos. Igual el caso de Honduras, tenemos un aporte de 18.7 al sistema, incluyendo la transmisión o el beneficio propio, pero si excluimos el beneficio propio de Honduras derivado de esta integración económica, o derivado de ser miembro de la integración económica, ¿cuánto transmite al sistema netamente? Transmite 13.7. En el caso de cuánto recibe del sistema, en el caso de Honduras, tenemos que también tiene una participación bastante alta, 11.7. En el caso de Guatemala, 11.1, también una participación bastante alta. Y para cada uno de los países tenemos relaciones duales, en el caso de El Salvador con Costa Rica, El Salvador con Guatemala, Honduras, y así sucesivamente cada uno. Entonces, resumiendo, ¿para qué sirve excluir la transmisión o el beneficio de la integración propia? Para identificar el impulso neto hacia el sistema. De acuerdo, muchísimas gracias. Con esto damos por finalizada la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, vamos concluyendo nuestra sesión virtual, nuestro primer seminario virtual de esta serie asociada a los ganadores de Call for Papers 2021. Y para terminar, les dejo el espacio por unas palabras de cierre a nuestra comentarista, así como a nuestro presentador, para ir finalizando. En el orden que guste. Adelante, Michael. Muchas gracias. No, muchas gracias por el espacio. Mi colega Gilbert Urbina me ha expresado ahorita por un mensaje que se siente muy honrado, muy agradecido por este espacio que nos han brindado como investigadores. Lamentablemente, como les comentaba, él no pudo acompañarnos por pendientes laborales, pero nos honra muchísimo que nuestra investigación haya sido galardonada. Las palabras que podría transmitir es seguir instando a jóvenes investigadores que le den seguimiento tanto a esta investigación como a futuras que puedan encontrar, que puedan identificar, a preguntas, porque todo surge de una pregunta. Nosotros vimos el génesis de todo esto y fue a partir de una pregunta. Entonces, nunca hay que hacer de menos, por decirlo así, una simple pregunta, por muy obvia que nos parezca, porque alguien pudo habernos dicho que no sabes que hay integración económica. Hay integración económica, pero entonces, como investigadores, la labor que tenemos es ¿cuánto hay de integración? ¿Podemos cuantificar esa integración? ¿Quién emite más aporte a la integración? Y empiezan a surgir más y más lluvias en este caso no son respuestas, sino de preguntas, que como investigadores nos podemos dar a la tarea de resolver. Entonces, nada, muchísimas gracias por el espacio. Honrados nos sentimos por este espacio, por la oportunidad de poder exponer nuestra idea y gracias por
ese incentivo que se genere en la región para la investigación. Gracias, Michael. Pues yo, para cerrar y en representación de CIECA y SICA y BESIEC, nuestros socios, así como Universidad de Chile, Universidad de Loyola, que nos apoyaron, creo que nos sentimos muy honrados de poder participar y tener este espacio, sobre todo para la discusión académica. Agradezco a todo el público que nos acompañó porque también nos nutrió con estas preguntas y permitió que se diera cierta discusión en este ambiente virtual, pero aportó también y creo que permite con sus consultas enriquecer este proceso de elaboración de este artículo que tuvieron los autores. Así que nos sentimos muy contentos con poder llevarles a ustedes estos aportes y sobre todo motivarlos a que continúen generando ideas, generando propuestas y artículos que sean científicos y que sean un aporte para este proceso de integración que sin duda alguna ustedes ya ven, los valoramos y pues los invitamos a visitar nuestros sitios web. En ellos podrán encontrar el compendio de las anteriores ediciones y como ya les habíamos anunciado, el compendio de esta próxima edición y esperamos muy pronto anunciar una nueva edición del Call for Papers. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. La grabación de esta sesión y la presentación se estará compartiendo a sus correos electrónicos. Y bueno, nos vemos en una próxima. Que tengan muy buen día. Ha sido un gusto. Buen día, muchas gracias.